Ciencia y poder. Ciencia y poder. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, nuevamente en Ciencia y Poder. Hoy tenemos dos temas interesantes, les vamos a hablar de minería espacial. Le estamos dando seguimiento a este asunto ya que hace aproximadamente 2 años, recién inicio de Al Filo del Agua, Héctor, comentamos este hecho científico y bueno, ya se han logrado algunas cosas. En esos ayeres les comentábamos que los japoneses mandaron una sonda espacial a un asteroide. Lo pueden ver en la figura 1. Ahí está el cohete que va a llevar esta sonda, llamada Hayabusa o Halcón Peregrino. Bueno, ¿en qué consistió eso? Bueno, que esta sonda iba a ser colocada de alguna manera, no colocada, sino más bien iba a recoger material que iba a dejar un asteroide, pues partículas de polvo en aerogel. Posteriormente, bueno, iba a llegar a la Tierra, iba a soltar el material, lo iba a recoger pues los científicos y así se iban a estudiar o se iba a estudiar la composición química de estos materiales. Bueno, estos residuos fueron repartidos a diferentes universidades, 11 equipos de científicos exactamente, entre alemanes, suecos, suizos o ingleses. Este hallazgo es muy importante. Obviamente se están haciendo ya los estudios, sacando conclusiones. Tiene un futuro económico importante. Esto, si no nos terminamos nuestro planeta, pues en algunos cuantos años, ya que si nos los terminamos con la contaminación del suelo, el aire y el agua, bueno, pues ya no podremos desarrollar este tipo de cosas. El afán del hombre de encontrar oro, materiales preciosos, contaminando todo, bueno, esto abre una nueva puerta a que pudiéramos encontrar materiales de este tipo, pero no sin hacerle ya daño a nuestro planeta, sino con cuerpos celestes que van pasando cerca de él. Ahora, estos asteroides, pueden observar la figura 2, es uno llamado Eros, y existen muchos de estos entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. Sus órbitas son elípticas, imagínense ustedes un círculo pero aplastado. Entonces, en algún momento también pues es un poco peligroso porque podría chocar con nuestro planeta, lo que pasó con los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios. Bueno, esto sirve para varias cosas. Explotar los recursos minerales que existen en estos cuerpos celestes y también nos da una idea de cómo fue la composición química de nuestro planeta desde la formación del sistema solar, explicarnos por qué estamos aquí y un montón de factores que pudiera desencadenar el descubrimiento de más y más cosas de este tipo de materiales celestes. Estamos hablando que hace 4.600 millones de años se forma el sistema solar y bueno, nuestro planeta no fue una excepción, que junto con los otros planetas que nos rodean, igual se formaron protoplanetas en esa misma época. Pero ¿qué pasaba? Que eran formados, digamos, por diferente tipo de material incandescente. Llegaba el momento que ya eran un prototipo de planeta y algunos de ellos, bueno, pues impactaron con otros cuerpos celestes y fueron hechos pedazos. Todo esto era una mera, pues digamos, conclusión al aire hace algunos años, pero gracias a los estudios que se han estado haciendo, cada vez más se tiene razón. ¿Por qué les digo esto? Porque se supone que, bueno, el planeta Tierra tiene un núcleo, pues generalmente formado por metales pesados como el hierro, el níquel, que más o menos tiene el tamaño de la Luna. Entonces eso habla de que cuando era una bola incandescente, los materiales más pesados se fueron al núcleo. Tiene un manto posteriormente que está formado de roca sólida, líquida, y bueno, una pequeña capa que es la corteza terrestre. Bueno,
esta composición de protoplaneta, cuando se estaba formando el sistema solar y que fueron impactados por otros cuerpos celestes, pues se forman los asteroides que andan orbitando, vagando por todo el sistema solar. Entonces, estos asteroides, como ese que cazó o captó los residuos la sonda Hayabusa, bueno, pues ya están en el planeta Tierra siendo estudiados por los científicos. Pero se llegó a la conclusión de que existen materiales preciosos, no existen materiales desconocidos como kriptonita y todo ese tipo de cosas, sino materiales pues conocidos en el planeta Tierra, ¿no? Sí, ese es un punto muy en favor de los astrofísicos y los astrónomos terrestres, porque la ciencia ha demostrado así que hasta donde vemos y entendemos no existen materiales que no estén formados por los 92 elementos naturales que existen. Así es. Entonces esta idea de que puede haber algo totalmente distinto, diferente a lo que conocemos, me refiero a hecho de cosas completamente diferentes, pues es hasta ahorita solo una fantasía. Y de hecho es lo que tiene parte desilusionados y le bajaron por eso los programas espaciales, porque no se encontraron ni los grandes minerales ni las cosas súper valiosas en otras partes como para lanzar muchas misiones. Si hubieran encontrado un montón de uranio o de platino o plutonio, cualquier cosa así de esas raras en Marte, estarían ya mandando naves cada tercer día para allá. Claro, y estos materiales, los que se recogen de los asteroides, fíjate que sí podrían tener ese tipo de minerales, pero bueno, para encontrar uno, ¿no? Para atinarle. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, unos pueden estar formados de parte de la corteza de un protoplaneta, entonces ¿qué vamos a encontrar ahí? Posiblemente pura roca. Entonces, si pedazos de esos protoplanetas destruidos fueron formados por roca líquida, pues en su momento se enfrió y posiblemente no tenga materiales preciosos. Y además esos elementos pesados no se forman en la naturaleza todos los días. Así es. Solo se forman en las famosas supernovas, de manera que en cualquier parte del universo, hasta donde sabemos, esos materiales como el platino, el polonio, el radio, el oro, la plata, son elementos escasos. Entonces sería pues muy raro, aunque puede darse el caso, pero sería muy raro que encontráramos yacimientos gigantescos de estas cosas que en sí mismas son escasas en el universo. Así es, y por ejemplo el diamante, tienes que tener una fuerte presión y determinada temperatura para que se formen, ¿no? Entonces, en un pedazo pues va a estar más difícil, ¿no? Pues claro, sí. Además, tiene que ser una cantidad que valga la pena gastar tanto hasta como para mandar no solamente una navecita, sino una nave que te permita cargar con herramienta y luego volver a despegar y traerse para acá el cargamento. Así es. Entonces el tiro está difícil, aunque pues hemos hecho cosas, bueno, los seres humanos han hecho cosas que parecían extraordinarias. Imagínate el ¿cómo se llama? El avión presidencial cargado de uranio, de plutonio o de platino. Sí, convendría el viajecito, ¿no? Pues sí, pero igual y se pague el avión. No, sí, claro, una cosa de esas, pues sí se animaría, nada más que pues, representa muchos problemas técnicos. Todavía el viaje a Marte lleva mucho tiempo y entonces además necesitarías alimentar y tener en condiciones de vida, o sea, vivibles, a quienes vayan en la misión, y luego que aquella cosa pueda despegar con todo y carga, transportarla hasta acá y luego aterrizar sin caer como una piedrota muerta, ¿no? Sí, está todavía en pañales esto, pero bueno, se cree que es la minería del siglo XXI. Pues sí, ahí va el estudio. Bueno, en la figura 3 tenemos diferentes objetos que están cercanos a nuestro planeta y que en algún momento podrían colapsar. Ojalá que eso no pase, porque la NASA tiene ya un plano en tercera dimensión, pues de muchos cuerpos celestes, pero falta mucho por hacer. Entonces, podremos tener un asteroide, un cuerpo celeste, viniendo hacia la Tierra y todavía ni siquiera ser detectado o siendo ubicado. En algún momento podemos desaparecer. Sí, a la mayoría de las personas les sorprende saber, por ejemplo, que
el último planeta que teníamos y que ya no es considerado el planeta Plutón, no era propiamente visible con los telescopios en la Tierra. Se dedujo su presencia por las alteraciones que producían las órbitas de los vecinos. Y se sabe que hay otras cosas ahí y objetos parecidos, incluso de mayor tamaño, precisamente por eso, no porque se puedan ver con un telescopio. Pues igual pasa con estas cosas que dices. Lo que pasa es que para la divulgación científica nos presentan siempre las imágenes muy nítidas, muy claritas, muy bonitas, y nos imaginamos que todo es muy visible y muy evidente, cuando pues en realidad no. Y como nuestro planeta se está moviendo junto con el sistema solar dentro de la galaxia, pues los encuentros inesperados pues pueden ocurrir en cualquier momento. Sí, así es. De hecho, aunque tengamos una atmósfera que nos protege de la capa de todo lo que venga de afuera, entonces un impacto de esa naturaleza no podría defendernos. Comentabas alguna vez que cómo es posible que tengamos días soleados y sin airecito si viajamos a una velocidad fantástica en nuestro planeta alrededor del Sol. Bueno, pues es porque la atmósfera nos protege precisamente de eso, de esos cambios. Bueno, y la cuestión laboral, imagínate, explotando ya estos recursos minerales en estos cuerpos celestes, pues también yo creo que no se van a utilizar martillos y cascos, pero sí se va a utilizar personal, se irán a utilizar máquinas, pero ¿quién va a manejar esas máquinas? Entonces se van a seguir explotando de alguna manera. ¿O quién le da mantenimiento? Ponle que no las manejen, pero por lo menos tienen que hacer monitoreos del hardware, del software, alguna reparación. Y ya existen equipos que se reparan a sí mismos. Nuestras propias computadoras con frecuencia hacen eso, de buscar una forma de repararse, todavía digamos con eventos sencillos, pero lo que utilizan para ese tipo de viajes que estás mencionando, pues está más avanzado. Sin embargo, eso que dices es esencial, porque la gente no lo ve así, y los propios partidos políticos de izquierda no lo ven así, pero los astronautas no son más que obreros supercalificados, porque lo que hacen cuando están allí en una nave espacial, pues es básicamente lo que hace pues, cualquier mecánico. Y arriesgando su vida. Digo, de alto nivel, no cualquier mecánico. Sí, claro, arriesgando su vida cuando salen a caminar por encima de la nave, agarrados con un cablecito nada más a la nave. Si se desprenden, pues pueden perderse y morir. O si hay algún problema con el traje, en fin. Y lo que hacen es salir a apretar tuercas, a meter tornillos, a conectar cables. Sí, así es. Entonces, con esta nueva tecnología, bueno, en tiempos recientes, las condiciones laborales de explotación, pues no creo que varían mucho. Y a los astronautas les pagan un dineral en comparación a lo que nos pagan otros trabajadores, eso está clarísimo. Pero las consecuencias en su salud que tienen, por ejemplo, los astronautas que van a la estación espacial y se pasan ahí varias semanas, en las que hay graves alteraciones al conjunto de su sistema corporal, pues la verdad que no sé si esté contemplado como un riesgo de trabajo o simplemente consideren ellos que pues es un honor ir al espacio. Y pues sí da envidia, porque no sí le gustaría darse una vueltita por allá, pero las consecuencias que ellos tienen y que pueda reducirse su vida, tal vez una década o más, cuando tienen periodos prolongados en el espacio, es un asunto serio, que se masificaría, se convertiría en un asunto todavía más grave si ocurre lo que dice. Claro, cuando pasan periodos prolongados tienen que hacer un ejercicio muy intenso, simple, para mover las piernas, porque si llegaran otra vez al planeta no podrían levantarse. Sí, porque se van atrofiando los músculos, porque como no hay gravedad, no hay contra qué estar haciendo esfuerzo, ejercicio. Hasta donde yo tengo escuchado, pasan 8 horas de cada día haciendo ejercicio, bueno, con todas las partes del cuerpo, porque se atrofian todos los músculos. Claro. Y aún así, cuando regresan, tienen que estar varios días en un periodo de recuperación, porque están, como lo dijiste, sin posibilidades realmente de ponerse en pie, porque se atrofian mucho los músculos, pues no hay ninguna resistencia. Para los que somos flojos sería pues el ideal. Pues sí, eso de que
casi nada más respiras tantito y ya te vas hasta el otro lado de la casa, pues eso está muy... Pero recuerda cómodo. que es la televisión de los trabajadores, no la televisión de los flojos, Mora. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, te equivocaste de programa. Ahora, yo sí le tengo envidia a Homero Simpson cuando come papas en el espacio. Sí. Digo que esa es una cosa que todo ser humano ha deseado alguna vez, comer papas como Homero Simpson en el espacio. Sí, y para no hacerles, para que haya variedad en el programa, bueno, les voy a hablar de otro tema interesante, de relojes. Bueno, pues son unos dispositivos que no solamente nos sirven para medir el tiempo, sino que, bueno, para darnos la hora. Son importantes, por ejemplo, para experimentos científicos en la actualidad, no sé, en la aparición de materiales radiactivos, el descubrimiento de nuevas partículas. Medir el tiempo de existencia de estos materiales pues requiere de aparatos muy sofisticados. Entonces, un reloj, pues, es un aparato que cuenta esencialmente con un oscilador, ya sea los de péndulo del año de Pancho Villa más atrás, o los relojes atómicos de la actualidad. Entonces, en esencia, bueno, se necesita algo que genere un cambio, un periodo. En la figura 5 tenemos la fotografía de ese tipo de relojes, y bueno, esa oscilación del péndulo, bueno, va conectado a un engranaje, y a su vez ese movimiento mecánico es el que causa el movimiento de las agujas o manecillas. Los conocemos también como, bueno, otro tipo de relojes, como los eléctricos, que bueno, estos se mueven, están conectados a un pequeño contador electrónico, y bueno, eso hace que aparezcan numeritos en nuestra pantalla. Ahora, es curioso que, por ejemplo, cómo surge los relojes en épocas muy antiguas. En los relojes de péndulo, por ejemplo, tenían que tener una caja de cristal al vacío, a una temperatura constante. Las personas que andaban por ahí tenían que tener calzado de suela suave para no interferir con las vibraciones al pisar, no interferir con el reloj. Tenía que estar en lugares aislados donde no pasaran caballos, carretas. Y bueno, tenían un margen de error, tenían una precisión de 1 segundo al año. Es decir, que se podían adelantar o atrasar 1 segundo al año. Posteriormente va la tecnología cambiando, avanzando, y surgen los relojes moleculares. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, van a ocupar, por ejemplo, una molécula de amoníaco, la van a bañar con radiación de microondas, y a determinada frecuencia va a empezar a emitir ondas de radio, y está en resonancia. Entonces, este aparatito, bueno, pues se ocupa para que a veces se conecta a la fuente que está emitiendo las microondas, se le pone un contador de esas oscilaciones, y eso hace un reloj molecular, pues con una precisión de 1 segundo por cada 100 años, si es más exacto. Entonces sigue avanzando la tecnología y llegamos a los relojes atómicos, que ya los hay. En 2000, hace como 10 años más o menos, en México se desarrolló un reloj de ese tipo. Entonces, pues sí se pueden hacer cosas aquí. Tenía un margen de error, me parece que de 10 millones de años. Entonces, ya atómico. Ya muy preciso el asunto. Exactamente. Bueno, esto fue en Querétaro y fue desarrollado por investigadores del Centro Nacional de Meteorología. Ahora, en estos años recientes, el año pasado, se hizo un reloj de cesio que tiene una precisión de 1 segundo por cada 300 millones de años. Entonces, es algo bárbara la precisión. Bueno, y eso además es una estimación porque pues no tienen 300 millones de años de existir ninguna de estas cosas. Bueno, no los elementos, sino las tecnologías como para estar seguros. Con tantito chance son hasta un poquito más precisos. Sí, y realmente, bueno, son aproximaciones en base a cálculos matemáticos ya establecidos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un año pues se compone de 35 millones de segundos.
Entonces, ahí cuéntale, Héctor. Híjole, pierde uno muchos de esos, ¿no? Sí. Ahora, posteriormente se desarrolla un reloj atómico de estroncio. Este tiene una precisión de 1 segundo por cada 15,000 millones de años. O sea, ya es casi... Ya es grosero. Sí, ya son cosas muy pesadas. Y se cree que se van a desarrollar relojes con mayor precisión. Bueno, ¿en qué consiste el funcionamiento rápidamente de los relojes atómicos? Bueno, que se toma una sustancia, estroncio, cesio, lo que ustedes quieran, y así como el reloj molecular se le ponía ondas de microondas para que hiciera vibrar la molécula de amoníaco, bueno, ahora se ocupan rayos láser que se utilizan para irradiar estos elementos y empiezan a excitarse. No es ese tipo de excitación, porque aquí Oscar y Karina ya están pensando no sé qué cosas, ¿no? Bueno, entonces entran en resonancia y bueno, se miden esas vibraciones que pueden ser muy útiles para el desarrollo de la ciencia.